la fermentación alcohólica en levadura utilizando 3 carbohidratos diferentes: sacarosa, glucosa y almidón. Y son, la glucosa que era un monosacárido, la sacarosa un disacárido y el almidón un polisacárido. ¿Ya? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Debemos hacer un gráfico de tiempo y volumen de CO2. ¿Ya? Entonces, lo primero que debemos, porque les piden en el informe tasa de producción de CO2 en mililitros por minuto. Y nosotros medimos cada 10 segundos, ¿verdad? Entonces, para lo cual tenemos que transformar el tiempo en segundos a tiempo en minutos para poder obtener la tasa de producción de CO2. ¿Qué es lo que debemos hacer? Transformar el tiempo de minutos a segundos. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos porque 60 segundos corresponden a un minuto, por lo tanto, lo que debemos hacer es dividir por 60 y vamos a obtener 3 pendientes. Entonces, con la pendiente vamos a de la pendiente del gráfico van a sacar la tasa de producción de CO2 en mililitros por minuto. Y esto es importante, deben indicar qué enzimas poseen las levaduras para que puedan degradar los carbohidratos. ¿Por qué las levaduras hacen fermentación alcohólica? ¿Y qué reacciones están involucradas? Eso lo vamos a necesitar para la difusión, ¿ya? Y vamos a analizar los gráficos según cuál es el carbohidrato que más fermenta la levadura y como evidencia. ¿Qué pasa? Si el almidón tiene la tasa de producción de CO2 en ml minutos más baja, ¿qué se esperaría? Que la fermentación fuera un proceso más lento, porque hay que degradar el almidón para poder obtener glucosa. Y luego la glucosa entra en la vía glucolítica con las enzimas involucradas de la glucólisis, ¿verdad? Y una vez que se produjo el piruvato de la vía glucolítica, ese piruvato con destino metabólico, fermentación alcohólica. Eso es lo que van a discutir. ¿Cómo vamos a hacer el gráfico? Acá. El gráfico. ¿Huele a levadura? Entonces, lo primero, nosotros vamos a hacer un gráfico que considere el tiempo en segundos, ¿verdad? Nosotros tomamos las mediciones cada 10 segundos, pero nos piden tasa de producción de CO2 en ml por minuto. Pase. Ah, no, está fuera. Entonces, ¿cómo cambiamos? Dividimos por 60, porque un minuto es 60 segundos. Entonces acá dividimos el tiempo en segundo a tiempo en minuto, lo dividimos por 60. Y con eso transformamos el tiempo en minutos. Y así podemos obtener tasa de producción de CO2 en mililitros por minuto. ¿Qué vamos a poner en los gráficos? ¿Qué es lo que estamos midiendo? Estamos midiendo el producto, dióxido de carbono. Y su unidad de medición es mililitros. Y para esto lo hicimos con glucosa, con sacarosa y con almidón. Entonces, dejamos acá glucosa, sacarosa, almidón y vamos a nuestro gráfico. Insertar gráfico de dispersión. Ya, el primero. Seleccionamos diseño rápido. Ya, chicos. ¿Qué va en el eje de las Y? En el eje de las Y medimos, no, en el eje de la variable independiente. ¿Qué es lo que estamos cambiando? Y si nos cambia la independiente, en el eje de la X va el tiempo. ¿En qué va el tiempo? En minutos. Y en el eje de las Y, el volumen de CO2 producido. En mililitros.
Esa es la unidad del volumen de CO2. Un título apropiado. ¿Qué título vamos a poner? ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Fermentación alcohólica de levaduras con 3 carbohidratos. Entonces, producción. ¿Qué estamos midiendo? Producción de CO2 por fermentación alcohólica de levaduras, ¿verdad? ¿Con qué lo hicimos? Con 3 carbohidratos diferentes. ¿Pero puede ser con carbohidratos? No, porque son 3. O le pones con glucosa, sacarosa y almidón, ¿ya? O con 3 carbohidratos diferentes. Ahora, queremos obtener las tasas de producción de CO2. ¿Cómo lo vamos a hacer? Acá vamos a agregar línea de tendencia lineal, y le ponemos presentar la ecuación y presentar si quiere leer. ¿Vale? Y por supuesto, centramos nuestro. ¿Y cómo identificamos que es con glucosa? Le vamos a dar contorno en azul y la ponemos acá. Con sacarosa, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo mismo. Vamos a agregar línea de tendencia lineal, presentar el valor y el error. Y lo centramos y lo identificamos con el contorno. Si usted quiere le pone color o le da el borde, usted vea cómo lo identifica. Yo le puse aquí los bordes con el color que corresponde. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer con el almidón? Lo mismo. Agregamos línea de tendencia lineal. Y le ponemos presentar la ecuación y presentar el valor del coeficiente de regresión lineal. Y lo ponemos con el. Ya, chicos, entonces la pendiente de estas líneas pendientes es la línea recta, se representa de la forma I es igual a M por X más B, ¿verdad? M es la pendiente y B es el intercepto. Entonces, acá, ¿cuál es la pendiente con glucosa? 1,95. Entonces, con glucosa. 1,95 ml por minuto. Con sacarosa. ¿Cuál es la pendiente, chicos? Acá 1,50 y... No, pero aproximado 55. ml por minuto. Y con almidón, chicos. 16. Con almidón. Para ponerlo con colores diferentes. Almidón. La pendiente es 0,01 o 16, ¿verdad? ml partido por minuto. Entonces, observemos, en este ejemplo, con mis datos, usted lo trabaja con sus datos y con su juego de datos experimentales, ¿cuál es el carbohidrato que tiene la mayor tasa de producción de oxígeno, de CO2? La glucosa. Luego, la sacarosa y finalmente el almidón. Y entonces, ahora vamos al informe. Tenemos el gráfico, ¿verdad?
Copiamos este gráfico y luego lo pegamos en el informe. Entonces vamos viendo el informe. Ya chicos, acá. Vamos acá y estamos en el laboratorio 4 y tenemos el informe del laboratorio 4 para el grupo A. Ya chicos, entonces título. Un título que vale, importante, en este caso la nota del laboratorio 4 va como nota individual al sistema. ¿Se acuerdan que el 3A y el 3B van combinados? Lo mismo pasó con el 1A y el 1B. Entonces, pero el informe 4 y el informe 5 van con nota directa, ¿sí? Directa al sistema único. Entonces, por lo tanto, el control de entrada tiene 18 puntos y el informe 42 hacen un total de 60. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hicimos en el título? Estudio, ¿verdad? Estudiamos de la fermentación alcohólica en levaduras. Acuérdense. ¿Qué hizo? ¿A quién se lo hizo y cómo lo hizo? Tenemos qué hizo. Estudiar la fermentación alcohólica. ¿A quién? En levaduras. Mediante la producción de qué cosa? De CO2 con glucosa, sacarosa y almidón. Con 3 carbohidratos diferentes. Y aquí los nombres: glucosa, sacarosa y almidón. Debe nombrar los 3 carbohidratos. Porque ¿qué hizo? Estudiar la fermentación alcohólica. ¿A quién? De las levaduras. ¿Cómo? Mediante la producción de CO2 con 3 carbohidratos diferentes. ¿Y cuáles eran estos carbohidratos? Glucosa, sacarosa y almidón, y ahí tiene un título completo. ¿Cuánto agregamos de levadura? 2 mililitros. ¿Cuánto agregamos de cada carbohidrato? Eran 3 ml de levadura y 3 ml de 3 carbohidratos. mililitros de carbohidratos. Ya. ¿A qué concentración 20. estaba la levadura? 20%. Al 20% masa volumen. ¿Ya? Y el carbohidrato 10. al 10% masa volumen. ¿Ya? Y con eso tenemos otros 2 puntos. Ya. Los datos. Cada uno tiene su juego de datos. El gráfico. ¿Verdad? Ahí ponemos nuestro grafiquito. Y lo ajustamos, ahí está nuestro gráfico. Tasa de producción de CO2. Yo voy a poner mis datos, ¿se acuerdan? ¿Me puedes subir un poco? Sí. Gráfico. Pero esos son con mis datos. Sí, deja ver cómo... Ahí sí. Ya, con mis datos. Y ahora, entonces la tasa... ¿Podemos correr eso? Sí. Aquí tiene. Gracias. Entonces, chicos, este era mi gráfico. Y nosotros obtuvimos la tasa de producción de CO2. Entonces, de la pendiente que se obtiene por regresión lineal de el gráfico con cada carbohidrato, vamos a obtener las tasas de producción de CO2. Entonces, con glucosa, chicos, 1,95, ¿verdad?
con su unidad respectiva, mililitros, ¿verdad?, de CO2 partido por minuto. La de sacarosa. 1,55. Sí. Ya, perfecto. Bien. Y con almidón, 0,16 0,16. ml de CO2 por minuto. Entonces, chicos, ahora viene lo crítico. Piensa que el informe tiene un total de 42 puntos. 20 puntos de esos 42 corresponden a la discusión, ¿ya? Entonces, casi la mitad. Entonces, explicar cómo los carbohidratos utilizados en la actividad pueden empleados por la levadura, investigar las características de la levadura, si ésta posee las enzimas necesarias para metabolizar estos carbohidratos en este práctico. Entonces, primero, características de la levadura y proceso de fermentación alcohólica. ¿Qué son las levaduras y, verdad, cómo es que realizan la fermentación alcohólica? ¿Cuáles son los productos de la fermentación alcohólica? ¿En qué condiciones se realizan? Segundo, Pero ¿cómo eso- degrada? ¿Eso modo explicativo o con nuestras palabras o científicamente hablando? Con base, siempre es con base de alguna fuente. Si quieres citar la fuente bibliográfica, uno siempre debe citar de dónde obtuvo la información. Entonces, las levaduras son hongos, ¿verdad?, aerobios facultativos que realizan fermentación alcohólica en condiciones de ausencia de oxígeno, y ahí hablan del proceso de fermentación alcohólica. Después, esto es muy importante, ¿cómo la levadura degrada glucosa? La glucosa ahora, características de la glucosa. La glucosa, ¿qué es? Es un monosacárido. Entonces te explica, la glucosa es un monosacárido que tiene 6 átomos de carbono que puede degradarse por la levadura. ¿En qué vía? En la glucólisis. La glucólisis, acuérdate que el producto final de la glucólisis es el piruvato. La característica de la glucosa. ¿Cómo la glucosa? ¿No está escribiendo? Ah, ahora lo pongo, perdón. ¿Cómo se degrada la glucosa con la o por la levadura? Ya, ustedes ya saben, porque además acaban de tener pruebas de cátedra 3, las enzimas involucradas en la glucólisis. ¿Qué tiene la levadura? ¿Con qué parte? ¿Hay que nombrarlas todas? Hay que nombrar las enzimas claves que la levadura usa para poder degradar glucosa en la vía glucolítica. ¿Cómo parte la glucosa? Como ¿Qué glucosa. enzima? Con Ya, la enzima degrada, oxatinasa. convierte la glucosa en glucosa 6-fosfato. Fosfato, la Ya, oxatinasa. entonces usted empieza a nombrar qué enzimas tiene la levadura que permiten degradar la glucosa. Nombrar, muy importante, nombrar las enzimas de la levadura. ¿Ya? En la vía involucradas en la vía glucolítica. Entonces hablamos, por supuesto, de la exoquinasa y de la vía glucolítica. ¿Cómo se llama? ¿Ya? Las enzimas en la levadura.
Después, ¿qué características de la sacarosa? Entonces, la sacarosa, que era un disacárido, ¿sí? Y entonces, ¿qué características tiene? Este es un disacárido, está compuesto por glucosa y fructosa. Ahora, ¿con qué enzima se rompe de manera hidrolítica la sacarosa? Con la enzima sacarasa o invertasa. ¿Ya? Entonces, revisar, indicar qué enzima hidrolítica degrada la sacarosa, ¿verdad? En la levadura. Por lo tanto, nosotros vamos a hablar de la sacarasa. Entonces, tiene que hablar de la enzima y después, ¿qué tiene que poner? Características del almidón. Y si la levadura tiene enzima amilasa, ¿verdad? Que degrada el almidón. ¿Ya? ¿Cómo? Indicar Si tiene amilasa, que degrada la almidón. si la levadura posee enzima amilasa que es capaz de degradar el almidón. Entonces ustedes buscan aquí si la levadura tiene actividad amilasa, que sí lo tiene porque acabamos de ver, y cómo la amilasa degrada el almidón. Ya, y con eso tenemos la primera parte de la discusión. Y la segunda, según lo comentado en el punto anterior, explicar los resultados de la tasa de producción de CO2 con cada carbohidrato. Entonces, con glucosa se obtuvo una tasa de producción de CO2. ¿Se acuerdan de la mía? De 1,95 ml por minuto. La mayor tasa de producción de CO2. Esto se debe a que la glucosa, ¿qué era la glucosa, chicos? Es un monosacárido. Con sacarosa se obtuvo una tasa de producción de CO2, ¿verdad? Intermedia, dime. Lo estoy escribiendo, lo voy a... Aquí. Si estaba escribiendo, solo tenía que arriba. Una tasa de producción de CO2 ml por minuto, intermedia, ¿verdad? Entre la glucosa y el almidón. ¿Y por qué? Porque la glucosa es un monosacárido y la sacarosa es un disacárido. ¿Ya? Entonces la sacarosa es un disacárido. Finalmente, con almidón, en mi gráfico, si usted obtiene datos diferentes, usted obtiene y discute sus datos. A lo mejor le pudo haber dado que con sacarosa tenía la mayor tasa de producción de CO2. Eso depende de sus datos. Y ahí busca una explicación, ¿ya? Que podría haber sido. Entonces, lo que usted tiene, finalmente, con almidón se obtuvo la menor tasa de producción de CO2, ¿verdad? Debido a que el almidón es un
sacárido. Para poder degradar el almidón se requiere la actuación de diversas enzimas. Primeramente las amilasas, ¿verdad? Luego el producto de la degradación del almidón final va a ser glucosa. La glucosa debe entrar a la vía glucolítica para generar piruvato, y el piruvato como destino metabólico la fermentación alcohólica. Entonces es más complejo de degradar. Y eso. Está raro. Y con eso ya tiene la discusión completa. ¿Alguna duda? Ya. Si no hay dudas, se pueden retirar. Ya, profe. Ya les entregué la nota del control 3A, ¿ya? Lo otro va a retroalimentar en el aula. ¿Qué le falta? Resistencia. Control de entrada.